Pues entrando en materia, pues vaya, dimes y diretes también de pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con estas barbaridades que sigue presentando en este caso el amago a México y a cualquier país, no solamente de vender, señalaba Donald Trump en esa llamada, no solamente de vender petróleo de México a Cuba, sino de entregar bajo cualquier circunstancia o forma el petróleo, sea en ayuda humanitaria o de la forma que sea. ¿Qué decía al respecto, David? ¿Cuál es la mirada que tienes en un caso como este que está enfrentando nuestro país? Mira, creo que justo la política, digamos, a ver, hace un par de semanas aquí decíamos, ¿no? Y yo alertaba un poco en el sentido, en contrasentido a como había leído la mayoría de los articulistas, en esto, creo que se lo comentaba Violeta, en esta idea de que entre más se acerquen las elecciones hacia el mes de noviembre, Trump va a tener más acciones, digamos, yo no sé si radicales sea el término, pero mucho más mediáticas, más, sí, ¿no? Más de show, de mediático, ¿no? Un poco o mucho pensando sobre todo en la lógica de que decía quiere recapturar o capturar a este electorado de ultraderecha que tiene ahí por ahí escondido todavía, que no se manifestó en las elecciones pasadas y que se sumaría a su base de apoyo que sigue teniendo, ¿no? Una base de apoyo todavía importante. No sé en cuánto estén todavía las encuestas, pero las de preferencia, pero tiene, digamos, un porcentaje todavía importante que tiene que mantener, ¿no? Y creo que esta es una de esas acciones, es una de las acciones, el poder, y voy a entrecomillar todo, acabar con el régimen cubano, aislar al régimen cubano, digamos, terminar de asfixiar, creo que es el término que se ha utilizado en varios espacios a nivel internacional, el régimen cubano, es mucho más una acción así mediática, que una acción real o relacionada con materia de seguridad. Trump alegaba que es un tema de seguridad, ¿no? Que se trataba de un tema de seguridad. Estuve leyendo un par de notas justo para preparar la participación y decía en alguna de ellas que, bueno, primero que se tenían alianzas con sus enemigos, ¿no? Con los países enemigos, que son Rusia y China. Y segundo, que era una suerte de bastión, no recuerdo el término, pero era refugio, creo que utilizaba el término, refugio para adversarios políticos, para terroristas, ¿no? Que Cuba era este bastión de refugio, un centro de refugio para enemigos, entre comillas, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que discursivamente lo puede decir, técnicamente, pues no hay ninguna cosa que pueda soportar o respaldar esas inferencias o esos señalamientos. Y con base en o con base en esos razonamientos, insisto, que no tienen ningún sustento real, es con lo que ahora lanza pues esta nueva oleada, digamos, de medidas restrictivas para sí, terminar de asfixiar la precaria economía de Cuba, que se ha visto precarizada, limitada y asfixiada por 50 años de bloqueo, ¿no? No hay que olvidar, digamos, que el origen que ha derivado, más bien una de las causas o la principal causa que ha derivado a una crisis económica y una crisis social y una crisis humanitaria en Cuba es precisamente el bloqueo que se ha impuesto desde hace más de 50 años. Entonces, creo que es un tema, insisto, va a seguir apretando por ahí, es mucho más mediático, por supuesto que va a tener efectos en el pueblo cubano. No sé qué tanto efecto tenga en el gobierno, en los gobernantes como tal de Cuba, pero sí va a tener una repercusión en el pueblo cubano. Y un poco quizá lo que le está apostando es a eso, ¿no? Como a seguir llevando hacia el límite al propio pueblo cubano y que sea quien emerja, digamos, en una serie de protestas. Hace un par de años ya vimos una serie de protestas importantes en Cuba, pidiendo algunos cambios en el régimen, se lograron algunos cambios legislativos, algunas modificaciones. Entonces creo que más bien va en ese sentido, insisto, creo que la acción va dirigida sustancialmente a México después de suspender el petróleo de Venezuela,
va sustancialmente dirigida a México. Y creo, insisto, ojalá sean mucho más estas acciones, insisto, mediáticas, de show, de alaraca, ¿no? Que está buscando para ganarse, y no es menor, a ganarse a un electorado de que radica sustancialmente en Miami, ¿no? Que está anti el régimen cubano, anticastristas, digamos, todavía, y que le interesaría, insisto, a Trump ganarse por ese lado. No, no le veo, creo que la salida, ahorita vemos en la segunda intervención, si quieren, la vuelta, la salida que le está dando el gobierno mexicano ha sido de un comunicado, otro comunicado, un comunicado, un poco yo decía, hay que analizar como por dónde va la situación, pero creo que va en ese sentido, ¿no? Ese sería como la primera reflexión. Muchísimas gracias, David. Y también ya está aquí Federico Anaya, que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Federico. Hoy 2 de febrero, Día de los Tamales. Pero bueno, gracias que estás con nosotros. Hay un tema también que queremos abordar y que está relacionado con esto, que es la declaración que hace Donald Trump, ¿no? Y aquí la vamos a citar. La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije, no queremos que envíen más petróleo allá y no está enviando nada. Pues en este sentido, también preguntarte por qué Donald Trump pues está utilizando esta declaración que la presidenta de México la desmiente, por qué y para qué, cuál es la intención que tiene el presidente de los Estados Unidos, Federico. Bueno, uno puede imaginarse, nada más, pero creo que es lo mismo que dijo David hace un momento. O sea, estamos ante un show trumpista. ¿Podemos confiar en lo que dice Trump? Yo creo que no, porque igual que dice una cosa, dice la otra después. Ahora, el problema es que nada más tenemos dos fuentes de esa conversación, Trump y la presidenta Sheinbaum. Creo que objetivamente Trump ha demostrado que es mucho menos confiable que la presidenta Sheinbaum. Entonces yo no le creería. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque lo que quiere es lo que decía David, demostrar que está apretando el cuello a Cuba para que Cuba caiga. Ahora, yo agregaría a lo que dijo David un par de cosas. Primero, que el discurso contra Cuba es un discurso más bien de Marco Rubio dentro del gabinete de Trump. Este, y la otra cosa es que Marco Rubio, aunque se ve joven, en realidad representa una posición política más bien vieja. Y estoy hablando de grupos de edad. Miami efectivamente es el lugar de un republicanismo conservador, cubano, anticastrista, pero eso es de una generación anterior, si no es que de dos generaciones anteriores. Ojo, el mismo problema lo tienes en La Habana. El régimen es de dos generaciones anteriores. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es realmente en la práctica electoral real, ¿qué tanta fuerza tiene? Y ahí, de otra cosa que dijo David, yo no estoy tan seguro. Yo creo que Trump ya no tiene mucho electorado al que sacarle más jugo. De hecho, por eso lleva Trump un año completo tratando de manipular el sistema de distritos electorales para asegurarle a los republicanos diputaciones amarradas. Es decir, se hace el distrito electoral para que nada más haya población afín a los republicanos. Ahora, el problema es que en esa batalla no le ha ido muy bien. Ganó 5 lugares asegurados en Texas, pero perdió 5 lugares en California y no le ha ido muy bien. Lo hemos platicado aquí. Una de las lecturas de Minnesota es que si la cosa se pone muy fea en Minnesota, Trump puede suspender la elección de Minnesota y entonces con eso manipula el resultado de la elección general, que no creo que la pueda detener. Entonces yo no coincido tanto con David de que Trump pueda todavía jalar más votos. Es más, la lectura que se hace entre los politólogos estadounidenses es que el problema es que este anticastrismo radical está desfasado. No le interesa mucho a los votantes. Y ojo, los votantes que podrían entrar a la elección, David, son jóvenes.
Entonces, menos estarían en la lógica de Rubio. Ahora, más bien, yo propondría como hipótesis alternativa, pero puede haber muchas, que lo que tienes ahorita es a un Trump que de por sí no es muy equilibrado, pero ahorita está especialmente embriagado por lo que él dice que ha sido un éxito en Venezuela. ¿Sí? Bueno, y un detalle, yo recomendaba que viéramos los datos. Habría que acordarnos que México ha ido reduciendo su producción petrolera, primero. Y segundo, que se volvió increíblemente dependiente de la gasolina que importamos de Estados Unidos. Y durante el sexenio de López Obrador y en este sexenio, lo que ha tratado de hacer Pemex es recuperar todo lo que pueda la producción petrolera, que no ha sido mucho realmente, pero también aumentar la refinación para entonces importar menos gasolinas. Este segundo proyecto con la Deer Park, la refinería de Texas que compró Pemex, y la refinería Olmeca va bien. El único problema ahí es que tampoco es que tengamos todo el petróleo del mundo o toda la gasolina del mundo para mandar a Cuba. De hecho, en el Pacto de San José, México no mandaba tanto petróleo, lo mandaba a Venezuela. Ahora, le pregunté a un amigo que sabe de estas cosas, ¿qué tanto necesita Venezuela? Porque si no, estamos hablando en el vacío. Y ¿Venezuela o Cuba? solamente, no, Cuba, perdón, si lo dije mal. Ok. ¿Cuánto petróleo necesita Cuba? Este, Cuba necesita 80,000 barriles diarios. Ojo, es un país bien chiquito, 10 millones de habitantes. Entonces, 80,000 barriles diarios. Produce 40,000. Tiene refinerías para procesarlos, más o menos, porque sus refinerías, yo no sé por qué, esa va a ser mi segunda lección con el experto, este, son para petróleo ligero, pero el petróleo que se produce en el Circuncaribe es petróleo pesado. ¿Por qué las refinerías están especializadas en otro tipo de petróleo? No sé. Pero Cuba ya produce la mitad de lo que necesita. Necesita otros 20,000. En el momento en que México le ha mandado más, que son los últimos 2 años, fueron 17,000 barriles diarios. El asunto es que los otros 23,000 eran otros, entre ellos Venezuela. Ahora, ¿quiénes son los productores grandes? Mi último tercio de datos, se los dejo. México está produciendo en ese momento 1,5 millones de barriles diarios. Ojo, lo cual significa que el aporte de México a Cuba hace diminuto lo que le está, es chiquitito, pues. O sea, no nos cuesta nada, ¿sí? Entonces, la cosa es nada más política, como decía David. Luego, Venezuela estaba produciendo 0,8 millones, 800,000 barriles diarios, y no va a producir mucho más pronto. ¿Quién más produce petróleo en la zona? Estados Unidos, que no se lo va a mandar a Cuba, por supuesto. Pero si amplías un poco la región, resulta que Brasil produce 3,5 millones diarios. Creo que habría que poner atención en eso otro. Y bueno, dejo los datos, capaz de que sirven para Mm. pensar mejor el asunto. Bueno, interesante esto que dices. En realidad no le encuentro mucho el sentido de por qué entonces habría que buscar a Brasil, porque México no. En fin, déjame colocarlo de esta manera, mi querido David, esto que también plantea ahorita Federico. Tenemos esto que dijo Trump de la conversación que había tenido con Claudia Sheinbaum. Tenemos la argumentación que presenta Claudia Sheinbaum en la respuesta que da a eso, que me parece que este fin de semana fue mucho más clara y precisa de lo que había sido en otros momentos. Y de ahí te voy a aventar una pregunta que creo que también vale mucho la pena escuchar la reflexión que puedas tener en ese sentido, David. Vamos a escuchar las dos versiones para que la gente tenga el mapa completo y regresamos. What do you want to see from Cuba? I mean, what do you need to see to make that We'll kind work of a deal? deal. I think we're going to work a deal with Cuba. I think, we'll be kind. We have a situation that's very bad for Cuba. They have no money. They have no oil. The
Venezuela, they lived off Venezuelan money and oil, and none of that's coming now. And then the president of Mexico, President Sheinbaum, was very good. I said, look, we don't want you sending oil there. Then she's not sending oil. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla. Pero mientras tanto, pues vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano. Esta semana estamos Bueno, más allá de que ahí en la subtitulación decía Chávez en lugar de Sheinbaum, que es un error ahí en la traducción, David, finalmente Trump hace este amago y evidentemente pues el petróleo pues no es de Trump, ¿no? Es de México y tampoco es del gobierno, es de la nación. Y finalmente, yo no sé si aquí valdría también, si para, entendiendo que es un asunto también político, pues en ese terreno también, pues si entonces, si nos van a imponer aranceles, si le enviamos petróleo a Cuba, pues que entonces se haga una consulta nacional y que el pueblo diga y opine y decida pues si seguimos enviando este petróleo a Cuba, a la hermana República de Cuba, o no. ¿Cómo verías también en ese sentido, David, y en esta presión que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, creo que la posición ahora de la presidenta de este fin de semana, justo que fue mucho más clara, creo que en la lógica, incluso uno de los comunicados que nos compartías ayer, Ernesto, era como, en tanto se ve diplomáticamente qué vamos a hacer con el envío del petróleo, digamos por la amenaza de los aranceles, ¿no? En tanto se ve qué vamos a hacer, vamos a reforzar o vamos a ampliar, no sé, el tema de la ayuda humanitaria en especie, ¿no? O con otros productos que no sea necesariamente el petróleo. Esa me parece que es una posición mucho más clara. Yo ayer les preguntaba, ¿saben en qué va como las versiones? Porque recordemos que en la semana la propia presidenta se refirió a la suspensión del envío de petróleo bajo una lógica de una decisión de Pemex. Y entonces ahí fue como muy rara, ¿no? Ella dijo, es que es una decisión soberana que no se esté mandando, pero es una decisión de Pemex y entonces Pemex toma la decisión y entonces una cosa medio rara en términos comunicacionales. A mí me parece que esto es muy claro, la amenaza de Trump es clara, la respuesta de la presidenta también, en esta, la del fin de semana es, vamos a ver qué se hace en términos del diplomáticos, digamos, con la amenaza esta de los aranceles, pero mientras vamos a seguir ampliando o fortaleciendo lo que sea el envío de otros insumos necesarios, ¿no? La posición diplomática que se tiene que mantener, por supuesto que es esa. Ahora tú decías, Ernesto, hacer la consulta pública, creo que entramos en el terreno justo de como pueblo podemos tener una posición de solidaridad, una buena parte de la población, no toda, de solidaridad Sí. con Cuba, de solidaridad con estos países, ¿no? Pero no necesariamente es toda la población. Yo no sé hasta qué punto pudiera convertirse en un tema de riesgo también el abrir una consulta pública después de 50 y tantos años de discursos y posicionamientos mediáticos y ¿no? De demonizar a la isla, al régimen, al pueblo, a la historia, a la revolución cubana, a los efectos. Incluso, digo, no sé, ahí es un tema de riesgo. Uno, dos, en la Realpolitik
¿no? La diplomacia mexicana tiene que enfrentar 24 horas al día a la diplomacia estadounidense, para todo. Ahorita ya se reabrieron no son renegociaciones, tiene otro término, es del Telecan, bueno, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del NAFTA, tiene otro término, no son renegociaciones. Estaba escuchando en economía la diferencia de lo que es la renegociación y esto que es como una especie de reajuste, no es una renegociación completa como la que se dio entre 2018 y 2019, en la transición entre que salía Peña Nieto y entraba el gobierno de López Obrador. Recordemos que ahí se dio una renegociación, esa fue una renegociación, y ahora solo es, no, ahora busco el término, no es, insisto, renegociación, sino es Es una revisión, querido David, así es. revisión. Gracias, mi querida Violeta, revisión, que es digamos, 2 niveles abajo, ¿no? De la renegociación, es una revisión. Entonces, eso va a estar lidiando diariamente, todo 24 horas al día, la diplomacia mexicana con la diplomacia, digamos, en términos, no solo la diplomacia de relaciones exteriores, sino de economía, ¿no? Finanzas, hacienda, todos los que tienen que ver con estos, el propio sector energético, ¿no? El sector de telecomunicaciones, que son espacios o son áreas que le interesa desde luego al gobierno estadounidense. Entonces, creo que aunque la propuesta de mi querido Ernesto pudiera ser muy loable en términos sociales, creo que uno, corremos el riesgo de que nos salga el chirrión por el palito y dos, pues pudiéramos empoderar, digamos, una decisión que pudiera enfrentar esta política de miedo de Trump, pero al final, pues el gobierno mexicano es el que va a tener que seguir lidiando no solo el tema de Cuba. El tema de Cuba es uno de los otros 850 que tienen en la agenda y que tienen que ir literalmente pidiéndole, ¿no? De uno u otro lado para ver cómo van en la negociación y cómo van en los acuerdos. Entonces creo que por ese lado más bien habría que esperar qué otras posibilidades habría del gobierno para ampliar la ayuda en términos energéticos que no sean necesariamente petroleros. Ahí habría que ver una fórmula. Eso creo que es lo que estaría viendo el gobierno mexicano y desde luego ampliar la solidaridad. Creo que, y ahí es importante, nada más aquí como lo dejo como colofón, el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, que todavía existe, está dividido, son varios grupos, se hace una convocatoria de un lado y otra convocatoria de otro lado. Es decir, creo que como comunidad de izquierda tendríamos que retomar estos mecanismos de apoyo, de solidaridad con el pueblo cubano ante estas amenazas de Trump y estas exigencias que está haciendo al gobierno mexicano, más allá de que pudiéramos nosotros esperar solo las decisiones diplomáticas. Creo que convendría también reactivar este movimiento de solidaridad, reactivar. Se mantiene activo, pero digamos redinamizar o relanzar las acciones de solidaridad con el pueblo cubano. Sí, coincido con David y es una pregunta que también ayer estábamos aquí discutiendo con Ernesto y también queremos pedir su opinión de Federico. Y yo le comentaba, pues cuando a mí me toca dar economía de América Latina en la UAM, siempre hay dos países que salen por parte de los estudiantes, ¿no? Dicen, no, Cuba, pues es comunista y entonces pues hay que tratarla de manera particular y decían de Venezuela que era socialista, ¿no? Y yo les decía, a ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y ahí ya pues siempre patinaban algunos y algunas estudiantes, no todos. Pero entonces le decía, aún ahí en la academia hay una situación de riesgo de abrir una consulta a la nación. Hay mucha confusión, es parte de esta guerra cognitiva que tú señalas, querido David. Pues llevamos 60 años de un bloqueo y Estados Unidos presenta esta situación que se vive en Cuba, pues como parte o responsabiliza al régimen, ¿no? Al régimen castrista de lo que se está viviendo ahí, toda la responsabilidad de ellos y ellos no asumen ninguna postura. Y entonces sí hay un riesgo frente a estos 60 años de desinformación. Y bueno, en ese sentido también preguntarle cuál sería tu valoración, David, sobre una consulta, llevar a cabo una consulta a nivel nacional de si debemos o no debemos seguir mandando petróleo a Cuba y en este sentido, ¿a quién le pertenece el petróleo en México? David, Federico, le toca a Federico. Federico, sí. ok, mira, ¿para qué vuelvo a repetir lo que ya dijeron David y Violeta? Yo creo, sin embargo, que quienes apoyan de manera ideológica a Cuba y quienes
están en contra del régimen castrista ideológicamente en Cuba, están igualmente equivocados. Yo luego le decía a algunos amigos que Fidel podría haber sido marciano, en el sentido de verde y con antenitas, y no marxiano, seguidor de Marx. De todas maneras, el interés nacional de México es apoyar a cualquier gobierno en La Habana que sea distinto de Washington. Y para eso simplemente vayan y vean un mapa. El puerto de Veracruz, Tampico y Coatzacoalcos, que son los que cargan probablemente más de la mitad del comercio internacional marítimo de México. Ojo, que tampoco es ya tan grande, porque el mayor puerto de entrada y salida de productos mexicanos es Nuevo Laredo, es terrestre. Pero los puertos mexicanos más importantes están en el Golfo. Entonces tú no puedes permitir que una misma potencia domine los dos estrechos marítimos que separan el Caribe del Golfo de México. Entonces, podría haber sido marciano con antenitas, o marxiano, de todas maneras necesitaba el apoyo de México. Ahora, el apoyo de México tampoco fue ideológico y solidario, fue constante y sonante. La Habana le entregó información al gobierno priista para poder reprimir y detener a sus propias guerrillas. Y eso estaba bien, era dando y dando. México daba apoyo diplomático, evitaba el bloqueo absoluto, le daba información a Cuba, de hecho, de la misma manera que le daba información a Estados Unidos. Fue un malabar tremendamente peligroso para México, pero salió bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que ya no tenemos las mismas cartas que teníamos antes. Y la primera carta que se fue, Se quedó congelado, ¿cierto? la caja de Trump, El que se fue fue la señal. El que se fue Federico, pero ya regresó. Pero ya está regresando. Perdón, nada más fue una pausa, Federico, síguele. ok, El bueno, que se fue, ya ahí nos regresó. quedamos. Bueno, mi punto es, desaparecía la Unión Soviética, México ya no puede hacer este papel de estar a la mitad del camino, porque ya no es necesario. Y aparte, Venezuela, 3 de enero de este año, nos demuestra que Rusia no va a intervenir a favor de un aliado en términos militares. China tampoco. Entonces, eso explica por qué está embriagado Trump y Marco Rubio con el asunto cubano. Pero la otra cosa es, ¿México debería preocuparse mucho de este asunto? Yo diría que no. La economía del medio oeste de Estados Unidos, que aparte es donde están los votantes de Trump, está profundamente enredada con la mexicana y con la canadiense. Entonces, las cosas que hace Trump, bajando, más bien subiendo aranceles, luego a todos se nos está olvidando, empezando por Trump, pero siguiendo con los trumpistas, pero no caigamos en el error. Si tú le pones aranceles, quien paga el arancel es el importador. Es decir, el comerciante estadounidense que compra productos en México. ¿Y cómo va a sobrevivir? Pasándole el precio a los consumidores. Entonces, los aranceles son una mala política para los consumidores de Estados Unidos. Y ya empezaron a darse cuenta, por eso hay enojo en Estados Unidos. Ahora, México, precisamente por lo que acabo de decir, le ha ido mucho mejor que al resto del mundo. Después de todas las subidas y bajadas de los aranceles de Trump, México sigue teniendo la tasa de aranceles más baja imaginable en todo el mundo. Ahora, esto no es porque México se haya movido mucho, sino porque Estados Unidos no puede moverse más por la integración que hay de las dos economías. Por lo tanto, sí, nos puede pegar que aumente todavía más aranceles y la presión si seguimos mandando petróleo a Cuba. Sí, yo ya dije, tampoco es que les estemos mandando tanto. Producimos 1,5 millones de barriles diarios y estábamos mandando 17,000 barriles a Cuba, la última vez, la más grande. Ahora, Cuba tampoco está completamente sola. Brasil es el gran socio de Rusia a través de los BRICS en la región y está produciendo 3,5 millones de barriles de petróleo. Entonces, creo que si movemos el zoom hacia arriba, las cuestiones son un poco menos ideológicas, pero, otra vez, ¿por qué a México no le conviene que
Estados Unidos estrangule a Cuba. Porque si cae el régimen cubano, hay solo de dos sopas. O hay caos general en la isla, y eso puede producir una migración masiva a Estados Unidos y a México, por un lado. Uno. Y dos, no sabemos quién vaya a quedar en el gobierno, y el problema es que puede quedar alguien que sea vendido a los Estados Unidos, y eso está en contra del interés nacional de México. Entonces, digo, no es ideología, es interés nacional. A México le conviene que siga el régimen cubano y que no sea estrangulado. Ya, Federico, cuando dices, bueno, están un asunto ideológico, los que están pro Cuba y los que son anticastristas, y tu planteamiento es desde qué lugar lo estás haciendo tú. Desde el interés nacional de México no nos conviene que la misma potencia domine los dos canales oceánicos o marítimos. Ok, bueno, entonces, y nada más para retomar también esta propuesta que hacía y que David me hacía el comentario de que puede ser es un riesgo y Violeta también coincidía en ese sentido. Yo creo que sería muy útil y que incluso colocar el tema y que se abra a nivel nacional sería bastante, creo, poderoso, pero bueno, pues son ángulos y puntos de vista distintos. Y hay más comentarios que hacer ahí de lo que señalabas, Federico, pero bueno, tenemos un montón de temas que acordamos para esta mesa, y el otro es la captura del FBI o entrega de Ryan Whiting, que se ha hecho toda una polémica, David, en ese sentido, y de que si se entregó, si no se entregó, si fue otro secuestro del FBI, una injerencia más sin permiso o no de México. Y señalabas también, David, que bueno, pues si el gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta, se estaba metiendo ahí en Honduras. ¿Qué decía al respecto? Sí, yo creo que hilando con el tema este que estamos diciendo justo de la comunicación, de estos cambios comunicacionales que hubo en estos días sobre el tema del petróleo a Cuba, creo que igual el tema de Ryan Wedding, que fue este canadiense detenido, capturado, entregado en México, ¿no? Hay varias versiones. Creo que nos volvemos a enfrentar otra vez en en este discurso, digamos, en esta narrativa que quiere imponer el gobierno estadounidense, y que dentro del propio gobierno estadounidense no hay una voz unívoca, digamos, aunque el presidente Trump pueda decir una cosa, al final, cuando fue lo del ICE, hemos visto que salen otras gentes a corregir, a cambiar, a enmendar, a suavizar. Él incluso ya ha suavizado su discurso sobre las víctimas. Particularmente estaba viendo una entrevista del día de ayer, creo, una entrevista que le hicieron el sábado, creo que le hicieron una entrevista sobre la primera de las víctimas, Good, no recuerdo su nombre ahora, de Minneapolis. Entonces él ya cambiaba su discurso, ya no decía que era una terrorista doméstica, decía que era una maravillosa persona, una gran persona, pero que había tomado una mala decisión. Es decir, cambiar su propio discurso en la narrativa, ¿no? Regresando a este tema, creo que la propia narrativa de Estados Unidos la ha querido o la ha mantenido para imponerla en este sentido, decir quien mando soy yo, quien toma las decisiones en México y en muchos otros países soy yo. No en una lógica política de suplantación del grupo político mexicano, digamos, del grupo gobernante, sino particularmente en estos temas que siguen siendo de la agenda, otra vez ahí sí, para el electorado estadounidense, que tiene que ver con esto de las detenciones, de la migración, del fentanilo, ¿no? Las primeras versiones que se dieron a conocer fue Estados Unidos anunció, primero fue una versión mexicana que dijo que se había entregado Ryan Wedding en la Embajada de México en la calzada Legaria, ahí cerca del norte de la ciudad, cerca del Toreo de Cuatro Caminos, el ex Toreo de Cuatro Caminos. Y después se fueron dando comunicaciones al decir que no había sido una entrega, sino que había sido una captura en territorio mexicano, es decir, una detención en territorio mexicano
coordinada, eso sí, entre FBI y agentes mexicanos, entre fuerzas mexicanas. Pero quien lideró la acción, digamos, habría sido gente del FBI. Así lo dijo el propio director del FBI. Después se dan estas versiones otra vez de quién fue el embajador de México, de Estados Unidos en México, sale a respaldar la versión de la entrega, pero otra autoridad del Departamento de Justicia sale a decir que fue detención y finalmente el abogado, ya que se celebra la audiencia en California, la primera audiencia, digamos, de imputación en contra de Ryan Waring, el abogado Colomo de Waring señala que fue una detención. Él claramente dice, no fue una entrega. Dice, no se rindió, él utiliza el término surrender, no se rindió, fue una captura. Él fue detenido, señala al salir de la primera audiencia. Entonces, otra vez, el mensaje, el discurso, pero sobre todo aquí que el gobierno mexicano, entiendo que en la realpolitik otra vez puede estar haciendo este tipo de concesiones, de acuerdos, ¿no? Con ciertas autoridades estadounidenses, en ese caso muy concreto, muy particular, uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense, ofrecían algo así como 15 millones de dólares por su captura, es decir, si era un objetivo prioritario del gobierno estadounidense. Entiendo yo en la realpolitik que se puedan hacer ese tipo de acuerdos o concesiones, no lo estoy avalando ni lo estoy aplaudiendo, pero entiendo la dimensión política de lo que implica la detención, sobre todo para el gobierno estadounidense. Pero creo que otra vez en términos comunicacionales, en términos de mensajes, es donde está ahí una cosa rara entre los acuerdos y los mensajes de comunicación entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, ¿no? El sujeto ya está detenido, está sujeto a N cantidad de procesos, creo que son 20 acusaciones las que tiene en contra, entre ellas le decían el nuevo Chapo, ¿no? El nuevo Chapo de América Latina, traficaba droga vía Canadá, eso era importante, no la traficaba, no había señalamientos que eran vía México, aunque vivía desde hace 10 años en México trabajando para o con el cártel de Sinaloa, pero al final el tráfico lo hacía vía Canadá. Entonces, igual, mensajes, comunicación, contradicción en estos mensajes que se están mandando desde ambos niveles. Y bueno, creo que esta sí puede ser la primera de muchas otras, no sé cuántas, pero sí yo abriría el espectro de que así como esta detención se dio ya de Ryan Waring, creo que van a venir otras detenciones en territorio mexicano en una lógica de, entre comillas, nueva coordinación entre agentes del FBI y la DEA en México, con una participación que no va a ser muy clara, porque además no se va a hacer pública, no va a haber un documento en el que se aborde eso, pero creo que esta es la primera de muchas otras detenciones que vamos a estar viendo en los próximos meses, de personajes que le interesan al gobierno estadounidense en territorio mexicano. Muchísimas gracias, David. Pues Federico, también aquí existen dos narrativas, dos declaraciones, una de parte de Estados Unidos de que fue pues una captura del FBI, como decía ya muy bien ahorita David, en coordinación con las autoridades mexicanas, y la que dio a conocer también el secretario de Seguridad en su cuenta de X, que pues había sido una entrega directamente de Wedding en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Frente a estas dos narrativas, otra vez, pues, ¿cuál es el objetivo que está persiguiendo Estados Unidos al declarar que fue el FBI? Eso implicaría una intervención, pues, aquí en nuestro país, en algún sentido, una intervención del FBI, ¿no? ¿Y cuál sería la intención que tendría otra vez Estados Unidos al hacer esta declaración, Federico? Bueno, primero, lo que nos acaba de exponer David nos muestra que hay, sí, dos narrativas en general, pero también tienen especies, porque el embajador de Estados Unidos también habló de la entrega. Ahora, embajador de Estados Unidos está hablando por el Departamento de Estado, y los que están hablando de una captura es el Departamento de Justicia. Ahora, nada más conectemos. El Departamento de Justicia, este, es parte de la andanada de Trump en contra de los estados demócratas en Estados Unidos. O sea, ellos son los que están haciendo acusaciones en contra del gobernador de Minnesota, en contra del gobernador de Illinois. En otras palabras, estamos hablando de secretarías de Estado profundamente politizadas.
Una de las críticas de los politólogos estadounidenses a Trump es que este es el momento en que mayor politización ha habido. Siempre es la realidad, pero aquí es una exageración completa. O sea, Trump está utilizando los departamentos de su gobierno para atacar a sus enemigos políticos de manera directa. Ahora, dicho eso, Violeta, yo diría, no deberíamos confiar tanto en lo que estén diciendo, ni el Departamento de Estado, que decía que fue una cooperación y entregó, y se entregó a esta persona, pero tampoco el Departamento de Justicia que dice que lo capturamos nosotros. Se están peleando entre ellos para ver quién hace mejor su trabajo allá en Estados Unidos. Eh, Ahora, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que estar evaluando? Y es qué tanto podemos lidiar con un vecino que tiene la capacidad material para meterse en el país, incluso sin avisarle a nadie, ¿sí? Ese es el problema real. Entonces, las autoridades de seguridad pública mexicana tienen que hacer todo lo posible porque haya una coordinación, pero tampoco a la hora de la hora pueden controlarlo todo. Ojo, y también los gobiernos mexicanos pueden a veces sacar las manos para facilitarle la cosa a alguno de los grupos en Estados Unidos que se están peleando. Fíjate, nadie se fijó, pero la, el secuestro, captura o entrega de El Mayo Zambada ocurrió en la última parte de la campaña presidencial de Estados Unidos. Ahora, haya sido como haya sido, dicho horripilante de algún político mexicano, lo cierto es que el Mayo estaba capturado en Estados Unidos bajo la administración de Biden. Ahora, el gobierno mexicano, ¿qué tipo de gobierno preferiría? ¿Uno demócrata o uno republicano en el año 2024? Sin duda alguna, uno demócrata. Entonces, me puedo imaginar perfectamente que si los mexicanos llegaron a darse cuenta de lo que estaba pasando en este esquema del secuestro, lo que nos convenía era voltear para otro lado y dejarlos hacer. Porque el que iba a llevarse la medallita de que capturó al Mayo era el que nos caía mejor de aquel lado. Eso también es política y también es realpolitik. Es una cosa extraña. A veces tu propia debilidad la puedes utilizar a tu propia ventaja. Ahora, hay límites y especialmente con el país débil en la relación hay que estar muy claros de los límites. Yo les recomendaría que vayan a YouTube y busquen la mesa esta horripilante de tercer grado de Televisa, porque normalmente ahí son mujeres las que hacen las cosas bien. Denise Merker es muy aceptable, pero Viridiana dijo una cosa el miércoles pasado, muy interesante, Viri Ríos. Eh, ¿Qué tanto este caso de Ryan Wedding está mostrándonos los límites de administración política de nuestro secretario federal de seguridad? Es muy buen policía, parece que eso hay un consenso general, pero Viri nos dice qué tan buen político es, porque lo que queda claro es que sus cooperantes, sin duda estamos cooperando en muchas otras cosas en materia de seguridad, pero en este caso sus cooperantes decidieron irse por la libre y lo dejan mal a él y dejan mal a México en todo este debate. Entonces ahí la pregunta es, tal vez necesitaríamos un poco más de habilidad política, no policial. El micrófono, Ernesto. El micrófono está apagado. Perdón, ya está. Gracias, Federico. Si tienes algo más que añadir sobre este tema y sobre lo que comentó ahorita Federico, David, adelante y te estaría planteando también el siguiente tema que tiene que ver con un nuevo envío, otra cápsula de vitaminas, por decirlo de alguna manera, lo diría Quino en Mafalda, un frasco de vitaminas para Sinaloa por los actos de violencia, 1,600 militares más, batallones de infantería y fuerzas especiales
que son los que estarían enviando hacia Sinaloa. Así que, ¿qué decía al respecto también sobre este tipo de decisiones que están tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum con la Secretaría de la Defensa Nacional? Yo tuve un accidente aquí con mi té que me estaba tomando y ya me salpiqué todo, pero a ver, nada más para, yo colocaba un tema como importante, justo el tema de lo de Sinaloa otra vez en la agenda, porque recordarán aquí también hace un par de semanas estuvimos hablando de las crisis en Sinaloa, que no se ha recuperado de la última crisis, digamos, de seguridad desde septiembre del año antepasado ya, ¿no? Que fue el secuestro, captura, traslado, como dice Federico del Mayo Zambada, y que veíamos que la estrategia, o yo decía aquí que la estrategia no estaba funcionando, que era evidente que no estaba funcionando y que se tenía que pensar en otra estrategia, o en otras medidas, o en otras acciones de intervención. Aquí teníamos el debate de lo que implicaba el riesgo de abrir una discusión de un estado rebasado, digamos, hablando específicamente de Sinaloa, un gobierno rebasado, frente a las amenazas de Trump, de esta injerencia, de querer detener a los capos, digamos, de manera presencial en México y por territorio y tal. Decía, Federico colocaba que era un riesgo, ¿no? Utilizar este discurso, hablar o cuestionar, digamos, la posibilidad de pensar en otros mecanismos. Yo decía mecanismos incluso de carácter internacional en el caso de Sinaloa específicamente. El tema es que estamos viendo que Sinaloa se sigue agravando la situación, o sea, no solo no ha funcionado la estrategia de comunicación que se mandó, digo, la estrategia de seguridad, sino que los enfrentamientos siguen. Ahora está esta nueva crisis por el intento de asesinato de dos diputados de Movimiento Ciudadano la semana pasada, al salir del Congreso de Sinaloa, en el centro de Sinaloa, un ataque armado. Entiendo que una de las diputadas ya perdió un ojo, el otro de los diputados no tengo la actualización, pero estaba en una condición grave de salud, una condición de riesgo grave. Y esta nueva acción extraña igual del secuestro, desaparición de 10 mineros que estaban trabajando allá en Sinaloa y que derivó, nada más veamos la dimensión, la búsqueda de estos 10 mineros, la presión que se ha generado derivó en que el domingo se notificara o se informara que se habían enviado 1,000 militares, poquito más de 1,000 militares, se habían enviado la semana, creo que el miércoles o el jueves, después del atentado en contra de los dos diputados. Se había enviado una buena cantidad de militares, otra cantidad fuerte de militares, no recuerdo ahí el dato, pero este último del fin de semana se informó por Sedena que se envían 1,000 militares, claro, para reforzar la estrategia de seguridad, pero para meterse en la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos o secuestrados, todavía no sabemos. Es decir, la presión y la fuerza para la búsqueda de 10 personas en Sinaloa ha llegado con la información que tiene el propio gobierno a tal nivel de que es necesario enviar a 1,000 militares para sumarse a la búsqueda. A mí me parece una cantidad muy importante, desproporcionada hasta cierto punto, de 1,000 militares para la búsqueda. Yo no estoy minimizando, no estoy diciendo que no se sumen a la búsqueda. La búsqueda de cualquier persona desaparecida en México tendría que implicar un esfuerzo adicional por parte del Estado mexicano. Las comisiones de búsqueda, los elementos de la Marina, el Ejército, quien fuera, ¿no? Para sumarse a la búsqueda. Pero este caso en particular, otra vez, nos está evidenciando que no solo se sigue en una lógica de violencia, de fuerza en Sinaloa, una lógica que ya hemos visto durante un par de años ya, de exacerbada, digamos, la violencia incontrolable, que esta violencia la puede sufrir lo mismo en una comunidad que se llama La Concordia, además, en la comunidad de La Concordia, donde desaparecen los mineros, o en el meritito centro de Culiacán, es decir, no a las afueras, pero a una corta distancia del propio Congreso de Sinaloa, en Culiacán, en el centro de Culiacán. Entonces, insisto, creo que hay que volver a colocar, no dejar, digamos, ahí olvidado que lo que sigue pasando en Sinaloa está meritando decisiones extraordinarias por parte del Estado mexicano, que no sería extraño que pudiéramos ver alguna otra lógica de intervención quizá de inteligencia o de algo más en Sinaloa,
porque no está, hasta las propias estadísticas y los propios datos que se ven, no está funcionando la estrategia, ¿no? Esta decisión de enviar, insisto, a 1,000 militares para reforzar la búsqueda de los 10 mineros que se encuentran desaparecidos desde hace ya casi 2 semanas, creo que nos arroja otra vez este foco de atención sobre que no podemos olvidar, digamos, lo que está pasando en Sinaloa. No es que lo minimicemos, pero no podemos olvidar y que sí, sigue siendo un foco rojo. Yo diría, a riesgo de sonar alarmista, el principal foco rojo de seguridad en México y el principal foco rojo también frente a las acciones y las intenciones del gobierno estadounidense de meterse a hacer detenciones, de meterse a hacer intervenciones en territorio mexicano, justificando, entre comillas, esta lógica de producción de fentanilo, de droga y de narcotráfico, ¿no? Creo que ahí colocar el punto nada más, Sinaloa, lo que está pasando, que sigue siendo muy grave. Sí, muchísimas gracias, David, que tú has estado insistiendo en no dejar de hablar de Sinaloa por todo lo que sigue ocurriendo y ahora estos mineros, pues que fueron levantados, secuestrados. Y las situaciones que estamos viendo, también información esta mañana de algunos familiares que dicen que son más de 10. Eso tendremos que irlo corroborando a lo largo también de este día. Y nada más ahí como contexto, y le doy la palabra a Federico, pues es una minera canadiense, ¿no? Es una minera también canadiense que produce oro y plata y que, bueno, pues esa situación pues también llama mucho la atención en este contexto que estamos viviendo. Digo, un contexto también de fuerte presión en términos de la minería a nivel ya internacional. Sabemos que habrá una reunión próximamente pues entre México y Estados Unidos para abordar el tema de los minerales y bueno, pues esto también se da en este contexto que estamos viviendo también a nivel nacional. Entonces le daría la palabra a Federico para pedirle su opinión sobre pues el envío de estos. Yo en algún momento entendía a David, pues son muchos para buscar a estos, eso es lo que yo entendí, ¿no? Sin embargo, por eso digo, es una minera canadiense en este contexto que estamos viendo de presión también para que se incluya un capítulo de minerales críticos en el TEMEC. Bueno, eso hay que considerarlo. Así es que le doy la palabra a Federico. ¿Cuál es tu valoración, Federico, de de este envío, de este reforzamiento a la seguridad frente a la desaparición también de estos mineros? A ver, otra vez, yo creo que vale la pena poner números en el asunto. La Policía Estatal de Sinaloa, completa, tendrá algo así como 1,000 elementos. Y si la comparas con la policía de la entidad federativa que tiene más policías, que es la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay 90,000 policías. Por supuesto, la población de la Ciudad de México es mucho más grande que la de Sinaloa, pero te da una idea de lo pequeñas que son las policías de los estados. Ese es el contexto no de la crisis de Sinaloa, es el contexto de la crisis de seguridad en toda la República, salvo en la Ciudad de México. Entonces, si pones eso en contexto, los 1,000 o 1,600 elementos de tropa que está mandando las Fuerzas Armadas Mexicanas a Sinaloa en ese contexto, incluso son más pesados, o sea, están mandando un tanto y la mitad más que lo que es la policía de Sinaloa. Pero ahí el problema no es que son muchos los que estás mandando, el problema es que no había policías en Sinaloa y sigue sin haberlos. Este, entonces yo creo que los números nos ayudan a evaluar mejor las cosas. Y ahí yo, cuando discutimos este caso, que ya David nos recuperó el resumen de ese debate entre David y yo le decía a David que el problema es que insistir en el fracaso hace el juego retórico al show de Trump. Ahorita lo dijo al final David. Y la otra cuestión es que no estoy seguro de qué manera estamos evaluando el fracaso. Y vuelvo a poner el contexto grande. Contrario a la manera normal de comportarse de el narcotráfico y del crimen organizado, en el caso de Sinaloa se produjo un arreglo estable entre bandas distintas. Esta gran alianza entre el Mayo, el Zambada y el Chapo, que logró hacer una especie de paz entre esos narcos y
el cártel de Sinaloa se convirtió en un ente territorialmente muy grande. Lo ha estudiado bien y ahí están en internet, en YouTube, las conferencias de Claudio Lomnitz, donde trabaja el caso del cártel de Sinaloa y nos dice cómo es que se sobreextendió y en el momento en que se sobreextiende en las fronteras territoriales del cártel de Sinaloa, tenemos alta violencia porque no es tan fuerte como para dominar, entonces se pelea con otros cárteles. Pero el Mayo Zambada algún día se iba a morir, porque la última vez que yo chequé, él no tenía pacto de inmortalidad con nadie, ¿verdad? Entonces, el desastre que ocurre cuando el Mayo es extraído. Y ojo, yo insistiría en que el gran beneficiado de la extracción en el otoño, verano-otoño de 2024 fue Joe Biden y la candidata demócrata en Estados Unidos. Entonces, o se moría o lo extraían. La cosa es que en el momento en que ya no está el Mayo, lo que iba a pasar era el enfrentamiento entre mayitos y chapitos, es como lo hemos explicado en México, que es una guerra civil entre los que antes estaban de acuerdo. Que aparte era raro que estuvieran de acuerdo. O sea, es completamente extraordinario que el cártel de Sinaloa haya logrado esa estabilidad. Lo normal es que no haya estabilidad entre ese tipo de bandas criminales. Entonces, de todas maneras iba a haber un incremento horrible de la violencia en el momento de la muerte del Mayo. Ahí la pregunta, si queremos ir más al fondo, es cómo se había preparado la autoridad en Sinaloa y a nivel federal para eso que iba a pasar. O sea, en algún momento el Mayo iba a ya no estar y esto iba a ocurrir. Este, ¿Se preparó la autoridad o no se preparó? Esas son las cosas que deberíamos estar preguntando. No creo que nos ayude mucho medir cada incidente de violencia como la demostración definitiva de que las cosas ya no funcionaron. Otra vez, eso es hacer el juego al señor que está haciendo show en Washington. Y aparte es bien peligroso porque Sinaloa está ni que mandado a hacer para un ataque desde desde el mar. Entonces, yo creo que lo que podemos aportar en este tema es haciendo preguntas. Y una línea de preguntas importantes, y ojo, hay que ir a ver al Omnix y de pronto preguntarle a Claudio también, a ver, esta cosa que funcionó tan raro y ahora ya no va a funcionar, ¿cómo podemos esperar que se comporten de acuerdo como se han comportado otros cárteles en otras regiones? Eso es lo que deberíamos estar avanzando. Ahora, ya ha iniciado el caos y la violencia generalizado que iba a ocurrir de todas maneras. Por supuesto que tenemos que estar en solidaridad con las víctimas todo el tiempo, pero tenemos que mantener la cabeza muy fría y hacer el análisis de qué es lo que va a pasar. Y no simplemente decir ha fracasado o ha triunfado. O sea, las dos cosas, los dos extremos, me parece que no ayudan mucho, porque aparte no tenemos muchos datos, si somos honestos. Ujú. Gracias, Federico. Pues gracias, Federico, y gracias, David. Y a David ya lo vamos a dejar que disfrute sus últimas horas de vacaciones ahí. Y nada más hacer una precisión ahí, Federico. No son 1,000, son 5,600 elementos de la policía. Y en el caso. Incluyes a los municipios, ¿no? No, pero sí es mucho menor, porque aquí estoy Ujú. incluyendo también a los grupos de élite que son Ah, ya. cierto, adiestrados por el ejército, pero son policías estatales y además de que cuenta con 8 compañías de la Guardia Nacional, 8 cuarteles militares de la Guardia Nacional. En fin, creo que ahí faltan, como bien señalas, pues colocar también ahí más datos y más elementos y que finalmente este planteamiento que hacía David también de pues el envío de más efectivos, eh, eh, más allá de que si es porque hubo un secuestro o hubo otro hecho violento, me parece que el tema es que la estrategia pues parece ser que no está siendo bien enfocada, porque por más que estás mandando y enviando y ahora tienes todo un cuerpo de Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal bastante reforzada en Sinaloa, pues algo ahí no está caminando bien. En fin,
pues los dejamos descansar y David, pues disfruta tus últimas horitas ahí. No, Y hombre, pues, gracias. Me hubieran dado el día, chinga. No, nada más, aquí hay dos comentarios que quería, nada más, antes de que se me vaya ya. Sinful Fever nos manda una definición de falacia ad populum, que me parece muy interesante. Ahí sí está en el chat, si la podemos recuperar, para cuando yo hacía la referencia esta de que era una voz de Trump sin sustento, sin fundamento, y que era más bien como alaraca. Me hizo ahí una muy buena definición, agradezco. Y me sumo al comentario de Paz Gutiérrez que dice que David se vaya más seguido de vacaciones porque así llega temprano. Entonces, las vacaciones es algo que creo que se tiene que Existen. revalorar en este su bonito espacio noticioso. Ay, ay, pues fuerte abrazo, querido David. Disfruta tus últimas horas de vacaciones y nos estamos encontrando hacia el próxima semana. Come tamales por allá en Oaxaca. Hey, Gracias, abrazos, gracias, querido gracias. Federico, también. Gracias, Federico. Luego. Gracias, David. Chao.